El médico sudafricano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano del que se tiene constancia. La cirugía fue llevada a cabo por 20 cirujanos a las órdenes de Barnard y duró 9 horas. El receptor fue un comerciante lituano de 56 años que fallecería 18 días después de la operación. Aparece publicada en Buenos Aires la primera edición de la novela 100 años de soledad, una obra maestra de la literatura universal. Hasta la fecha se han vendido más de 50 millones de ejemplares y ha sido traducida a 48 idiomas. Su autor, el colombiano Gabriel García Márquez, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. La Copa América, como nunca te la contaron. Uruguay volvió a ser campeón en el adiós a los sudamericanos. Con varios indicios de que había entrado en una etapa terminal, la 29ª edición del Campeonato Sudamericano volvió a congregar al fútbol regional en Uruguay, país que organizaba el torneo por sexta vez en su estadio centenario. En una época en que los ingresos económicos dependían casi exclusivamente de la taquilla, la AUF se planteó en varias ocasiones la posibilidad de suspenderlo por el temor de sufrir pérdidas económicas debido a la falta de interés del público. Mucho más cuando Brasil anunció que no participaría y en Argentina se plantearon enviar un equipo integrado por juveniles. Si eso no era suficiente, en Uruguay, Peñarol y Nacional se mostraban reticentes a ceder a sus jugadores por sus compromisos internacionales. Ante un panorama tan negativo, una buena noticia: el Canal 9 de Argentina pagó por los derechos de televisación a su país. En otra curiosidad que debe agregarse a una ya larga lista de hechos insólitos a la hora de organizar los sudamericanos, se definió que en para acortar su duración, participarían solo 6 miembros de la Conmebol. Pero aquí no terminan las singularidades, pues se definió que 3 países clasificarían de manera directa: Uruguay por ser el organizador, Bolivia como campeón defensor y Argentina por tratarse del país que más copas había ganado y porque su ausencia hubiera significado una debacle económica. Los cupos restantes se dirimirían en 3 series eliminatorias, haciendo la salvedad de que por el retiro de Perú, la selección de Venezuela, que después de más de 50 años se incorporaba al campeonato, entró de manera directa. Los otros 2 clasificados salieron de las llaves entre Chile y Colombia y de Paraguay y Ecuador. Los de La Roja prácticamente se aseguraron su pase cuando como locales le ganaron 5-2 a Colombia. Como llegaron a estar ganando 5-0, el diario chileno La Nación tituló: triunfo fácil con final opaco. La revancha en Bogotá terminó igualada sin goles. La otra llave arrancó con sorpresa en Guayaquil, pues hasta los 85 minutos Ecuador le ganaba 2-0 a Paraguay, pero en apenas 3 minutos igualaron los guaraníes, un resultado que lo dejó con grandes chances de clasificar, lo que en definitiva ocurrió, pues en Asunción sellaron su pase ganando 3-1. De esta manera Uruguay, Argentina y Bolivia se unieron Paraguay, Chile y la debutante Venezuela, que había sido invitada formalmente por primera vez en 1945, cuando Chile organizó el torneo, un convite que los venezolanos declinaron aduciendo dificultades de transporte y problemas de tiempo. Sin embargo, ya la Vinotinto había hecho su estreno ante los grandes de Sudamérica en el premundial de Inglaterra 66, cuando perdió los 4 partidos ante Perú y Uruguay. Como ya se comentó, el torneo se enfrentaba con mucho recelo, al punto de que la presencia de Chile estuvo en duda y solo se confirmó una semana antes, pues su federación no estuvo de acuerdo con la propuesta de la AUF de pagar por su actuación en base a un porcentaje en la venta de entradas. Una oferta poco atractiva, pues tal como se preveía y se comprobaría en los hechos, el torneo fue un fracaso en cuanto a la asistencia del público. Otro problema que solo se resolvió a última hora fue que finalmente Uruguay pudo asegurarse la participación de los jugadores de Peñarol y Nacional dentro de su elenco. En tanto, el equipo que seguramente le pelearía el título, Argentina, a última hora decidió llamar a la mayoría de los jugadores que habían tenido una más que aceptable actuación en el Mundial 66. Más que con juego de conjunto, a Uruguay le bastó su superioridad técnica para dominar a los bolivianos, quienes opusieron un juego donde solo mostraron un buen estado físico y velocidad. Así los celestes se fueron al descanso ganando 2-0. En la etapa final, ante el mal estado del campo por la lluvia, los locales evitaron el desgaste físico. Sin embargo, su peso específico les permitió redondear la goleada 4-0 ante una escasa concurrencia en el centenario. Puede decirse que la palabra improvisación era la que mejor definía a Venezuela, que ni siquiera contaba con un uniforme alternativo.
algo a lo que nos referiremos al final de este video. No obstante, ante Chile tuvo un debut aceptable, si bien fue superado por un rival que, a pesar del cansancio de su viaje, mostró mayor oficio y venció con justicia, sobre todo por lo hecho en la primera parte, cuando Rubén Marcos anotó 2 lindos goles, ambos de volea. De la Vinotinto algunos destacaron sus limitaciones, pero los más benévolos hablaron de su entusiasmo y buena contextura física. Argentina madrugó a Paraguay y a los 3 minutos abrió el marcador cuando Oscar Mas definió con un disparo potente y rasante. En el resto de la primera etapa hubo leve predominio de los albicelestes. En la segunda parte, Celino Mori igualó el tanteador, pero el gol despertó a Argentina, que en los últimos 20 minutos pudo superar la marcación individual y un tanto ruda de los guaraníes y logró redondear un categórico 4-1. Nostálgicos por aquellos años de gloria del fútbol uruguayo, los pocos hinchas que se dieron cita para ver el juego contra Venezuela no solo pitaron a su equipo, sino que tampoco se ahorraron insultos como protesta por las fallas mostradas, y hasta silbaron a uno de sus zagueros tras una violenta entrada contra Argenis Tortolero. La exigencia iba mucho más allá del resultado, aclaramos, pues los uruguayos volvieron a golear 4-0. Vistas sus actuaciones previas y el potencial de los equipos, se esperaba una goleada de Argentina sobre Bolivia, pero ya en la cancha, mientras los albicelestes bajaron en relación con su debut, los del altiplano se superaron y fueron un hueso duro de roer durante todo el partido. No obstante, promediando el complemento, Raúl Bernao, con un remate que entró junto al poste derecho, le dio una merecida victoria a los gauchos. Empezó ambicioso Paraguay ante un equipo chileno que mostró serias deficiencias defensivas. Sin embargo, el primer tiempo terminó favorable para los de La Roja gracias a la buena actuación de su arquero y al oportunismo de Julio Gallardo, autor de un doblete. En el complemento, los chilenos entraron más tranquilos y controlaron las acciones y pudieron redondear un triunfo convincente con marcador de 4-2 que incluso pudo ser más amplio. Con varios cambios en Paraguay por bajo rendimiento y en Bolivia debido a los lesionados, se enfrentaron estas selecciones buscando salir de perdedoras. Ambos equipos protagonizaron un partido con pocas ideas y muchos choques. Paraguay llegó una vez y le bastó para adjudicarse el triunfo. Más allá de acotar que Argentina jugó a media máquina, su goleada 5-1 sobre Venezuela fue totalmente lógica por responder a una diferencia de más de medio siglo de fútbol. Dicho esto, hay que hacerle un espacio y un hecho histórico para la Vinotinto. Al minuto 72 logró su primer gol en el torneo, lo que significó ese tanto lo contó su autor, Rafael Santana. Marcar ese gol es la mayor alegría que tú puedes tener como futbolista y como ser humano. No sé realmente cuántas vueltas le di a la cancha, parecía la celebración de un campeonato. Lo de Chile había sido de lo mejor hasta ese momento y contra Uruguay no defraudaron los de La Roja, sobre todo en la primera etapa cuando además de lograr una ventaja de 2-1, desperdiciaron claras ocasiones de gol. El inicio de la segunda parte mostraba la misma tónica, pero con el transcurrir de los minutos los uruguayos aprovecharon el retraso de las líneas chilenas y fue así como a los 68 minutos llegaron a la igualdad con el tanto de Jorge Ollarvide y sobre la hora Héctor Salvá estuvo muy cerca de darles la victoria. Bolivia había llegado con la intención de realizar un buen papel para refrendar el título logrado en casa. Los venezolanos, por su parte, solo querían aprender, algo que ellos mismos admitieron a su arribo a Montevideo. En la primera parte fueron mejores los bolivianos y merecieron al menos un gol, pero en el complemento, más enteros físicamente, los de la Vinotinto inclinaron la cancha, sobre todo a partir del gol de Humberto Escobino a los 59 minutos, que prácticamente desaparecería una Bolivia que después sufriría 2 goles más. De acuerdo con la prensa de su país, fue Chile el que puso el fútbol en la derrota ante los argentinos, a quienes acusaron de abusar del juego brusco ayudados por la permisividad del árbitro. Añaden que no solo jugaron mejor, sino que tuvieron excelentes oportunidades de gol, lo que lo llevó a titular: Chile perdió como campeón. Los diarios argentinos coinciden parcialmente con el análisis al afirmar que el triunfo había sido muy laborioso, pero lo justificaron por la serenidad mostrada en los momentos difíciles y el oportunismo de Luis Artime y Juan Carlos Arnari. Si bien Uruguay dominó con claridad durante casi todo el partido, los guaraníes mostraron mucha aplicación en el aspecto defensivo, y eso explica las complicaciones que tuvieron los celestes para trasladar a la red su superioridad y el alivio de sus hinchas cuando Domingo Pérez convirtió el primer gol. En el complemento, ambos conjuntos bajaron su rendimiento y sus aproximaciones al arco rival fueron más espaciadas, lo que no impidió a los uruguayos aumentar la ventaja cuando José Urruzmendi definió con un potente disparo. Envalentonada por su inesperada victoria, Venezuela se planteó jugar de igual a igual contra Paraguay, y cuando se puso en ventaja a los 3 minutos con el gol de Luis Mendoza, todos los sueños parecían posibles, pero los guaraníes reaccionaron rápidamente y con gran contundencia, pues antes de la media hora se imponían 4-1.
no se amilanaron los venezolanos y siguieron jugando sin complejos, y aún en la derrota 5-3 se despidieron con la frente en alto. El favoritismo de Chile sobre Bolivia era indiscutible. Se enfrentaban, según la opinión general, el que había practicado el mejor fútbol contra un equipo que venía de caer ante Venezuela. Pero mientras los chilenos mostraron poca predisposición y un bajo nivel, los del altiplano exhibieron gran espíritu de lucha, lo que permitió compensar sus limitaciones y lograr su primer punto en un torneo donde se despidieron sin convertir ningún gol. Perdón, sí hicieron uno, pero fue en contra. Dejando de lado la apatía que había acompañado al torneo, el Centenario se volvió a vestir de fiesta con 65.000 hinchas esperando que la tradición no se rompiera y que la Celeste volviera a levantar la copa. Era la sexta vez que Uruguay y Argentina se iban a enfrentar en Montevideo en el marco de un sudamericano, y en los encuentros previos los celestes no solo habían logrado 4 victorias y un empate, sino que los gauchos nunca les habían podido convertir un gol. En esta ocasión Argentina tenía la ventaja de un punto en la tabla de posiciones, por lo que es entendible que tuviera un planteamiento conservador que le dio resultados en una primera parte que careció de emociones, pero no de brusquedades, en especial de parte del local y con los delanteros Luis Artime y Oscar Pinino más como los principales blancos de las faltas. Un par de modificaciones del técnico charrúa Juan Carlos Corazzo le cambió la cara a su equipo. La presión en zona alta entonces se hizo cada vez más ostensible, y fue así como un error en la salida de Ubaldo Ratín fue aprovechado por Pedro Rocha, quien le robó la pelota y convirtió el gol del triunfo con un disparo ajustado al palo. Un triunfo que el diario uruguayo El País justificó al afirmar que los celestes habían mostrado mucho espíritu de lucha, mucho coraje y ansias de victoria. Por el lado de los argentinos no faltaron las quejas, y su técnico Jim López, refiriéndose al clima vivido en el Centenario, afirmó: pareció por momentos más la caza de una bestia en la selva que un partido de fútbol. En el mismo sentido, la prensa dijo que los jugadores de la selección habían sido agredidos de palabra y de hecho, lo que habría llevado a plantearse no jugar más en torneos sudamericanos. También trascendió que la AFA habría pedido a la CSF la expulsión de Mario Gax, árbitro del partido. Sin embargo, la revista Sport, editada en Argentina, apuntaba para otro lado al referirse a las razones de la derrota, al comentar que hasta el gol sufrido los albicelestes solo habían tenido un objetivo: dormir el partido y mantener el cero, y que cuando ya el marcador les era adverso, les había faltado todo: gente, recursos, aire, piernas y mentalidad. De esta manera Uruguay se coronaba campeón por 11ª vez y quedaba solo un título de los argentinos. En los logros individuales, el charrúa Pedro Virgilio Rocha fue considerado el mejor jugador del torneo. Rocha es el único uruguayo en jugar 4 mundiales. Por otra parte, el título de goleador fue para el argentino Luis Artime con 5 tantos. Con la selección, Artime hizo 25 goles en 24 partidos. Debut con camiseta prestada. Llegaba a Venezuela a estrenar su camiseta vinotinto en Uruguay. Bueno, es una forma de decir, porque en realidad, en el primer partido ante Chile vistió una a rayas amarillas y negras. La razón es muy sencilla: como ese día a su rival le correspondía utilizar su casaca roja, Venezuela debía jugar con su uniforme alternativo. Pero la realidad es que los venezolanos solo habían llevado la vinotinto. Es más, según su delantero Luis Mendoza, ellos solo tenían una por jugador y, para ser más exactos, no era una camiseta sino una camisa, pues era con botones. Para enfrentar la emergencia, los organizadores recurrieron al depósito del estadio y allí encontraron un juego de camisetas de Peñarol, que era nada menos que el campeón del mundo, y el año anterior había derrotado 2-0 al Real Madrid, tanto en el Centenario como en el Bernabéu. Sin embargo, su aura ganadora no alcanzó y Venezuela terminaría perdiendo por ese mismo marcador en su debut en la Copa. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.